Desde el 54 existe el convenio de Caracas, que es más clarito que el agua de tinaja. El que califica es el que concede el asilo, es decir, el Estado asilante. Es el que dice si es un delito común, político o lo que usted quiera. No es el Estado territorial al cual pertenece la persona que busca asilo. Llámese Martinelli, llámese Guillermo Ruiz, llámese Miguel Antonio Bernal, como se llame. Y en segundo lugar, el Estado territorial está en la obligación de otorgar el salvoconducto. Eso lo dice el convenio. Eso no es cuestión de que si a mí me cae bien o me cae mal. El que va a decidir si es un asilo político o no es el país que lo recibe. Este es un caso político desde hace rato. Para mí, desde el momento en que a usted le violan olímpicamente el debido proceso. Quiero darle la bienvenida precisamente al doctor Miguel Antonio Bernal, aquí al sillón de Ancón, en la columna de opinión de A Diario. El doctor Miguel Antonio Bernal es profesor catedrático de Derecho de la Universidad de Panamá y es doctor en Derecho Constitucional. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Espero que esté muy bien. Sí, muy buenos días, don Guillermo. Un saludo muy especial para usted y su distinguida audiencia. En estos momentos, pues, en que empiezan a pasar cosas que mucha gente pensaba que no iban a pasar, porque como nos quedamos siempre, lamentablemente, con una visión limitada de las cosas, entonces cuando se producen estos fenómenos vamos a llamarlos caleidoscópicos, en el sentido de que el caleidoscopio va variando tamaño de la figura según usted va girando, ¿verdad?, el botón del movimiento. Entonces estamos en esa fase, en este Panamá, en medio también pues de un ambiente o de un entorno carnestoléndico, donde yo no sé cuál de los dos carnavales es el más real, si el de el dios Momo o el electorero. Así que ahí cada quien, como digo yo, sabrá dónde amarrar su caballo, ¿no? El más alegórico, porque la verdad es que todavía no tenemos una propuesta. No, no la vemos ni creo que la vayamos a ver, porque nos hemos quedado en ese vuelo de gallina, en lugar de tratar de volar como las águilas para ver si hacemos que el país progrese o se desenrede y salga de este estancamiento premeditado que beneficia particular y fundamentalmente a algunos, pero no a la población en general, que debería ser lo apropiado. Las estadísticas internacionales. El otro día escuchaba a un señor de esos que tienen aquí del PNUD, que da unas estadísticas sobre Panamá que son de espanto y que uno no las ve reflejadas en la cifra que nos da el Instituto Nacional de Estadística. Pero si el señor del PNUD estaba diciendo cifras correctas, pues yo creo que nosotros tenemos la obligación de prepararnos para lo que viene, porque él subrayó con mucho énfasis que la igualdad social en Panamá era insostenible. O sea, son palabras mayores cuando vienen de un burócrata, sobre todo una organización como el PNUD, que como usted sabe, pues se ha prestado para tantas cosas en este país, sobre todo a favor del gobierno y de su partido, el PRD. Pero bueno, my name is Panama, don Guillermo Ruiz. Usted dirá, Yo le he ¿por dicho, dónde yo le he dicho a la gente empezamos a agarrar esta iguana? que se vayan preparando porque lo que viene es sabroso. Lo que pasa es que ahora no se nota porque hay un montón de plata circulando de gente que la están liquidando, no solamente en Donoso, sino en todo el país. Yo tengo 4 personas acá en la ciudad que las han liquidado en las últimas 2 semanas, en empleos de buen nivel, de multinacionales. Y esto tiene que ver con una serie de políticas no solamente de este quinquenio, también del quinquenio anterior. Y es que también parece que la gente lo olvidó, que el quinquenio anterior se tiró el ancla y ahí sigue. Y de hecho se sigue hundiendo. Entonces, ahora mismo todo el mundo va a la borrachera de carnaval, como nos pasó con la pandemia. Y bueno, cuando volvamos entonces nos vamos a encontrar con la realidad en serio. A mí como el Ministerio de Educación ha decidido ser el ministerio menos transparente del mundo, nosotros no tenemos ninguna estadística casi del Ministerio de Educación. Pero a mí me gustaría saber cuántos estudiantes este año se están pasando de colegios particulares a colegios públicos, que seguirá pasando. Si ya la cifra es de 85%, imagínense, eso va a estar llegando a 90%. Exactamente. Creo que la educación sigue siendo el talón de Aquiles de nuestra sociedad y, por ejemplo, viendo desde una perspectiva docente, lo que está ocurriendo en estos momentos con el caso Martinelli y otros revela el
vacío de conocimiento tan grave que existe particularmente en la población y de una manera inaceptable en los ciertos medios de comunicación y denominados comunicadores sociales, y también, muy lamentablemente, en muchos profesionales del derecho. Entonces, cuando una sociedad se ciega frente a un problema, pues no va a poder solucionar el problema cualquiera que él sea. Y cuando una sociedad prefiere el camino de los odios, los rencores, tampoco van a poder solucionar o entender las perspectivas o las salidas necesarias para la solución de los problemas, porque para solucionar un problema en primera instancia, y esto es elemental, uno tiene que tener las herramientas, los útiles necesarios para, si no, va a ser tropezón tras tropezón. Pero cuando aquí gobierno y partidocracia se manejan con el criterio de que el fin justifica los medios, los peligros que vive la sociedad van a ir en aumento, porque a estas alturas de la historia de la humanidad debería ser al revés. Son los medios los que deben justificar el fin. Entonces hay hoy por hoy lo que, recurriendo a el autor portugués de los ensayos sobre la ceguera, aquí ahora mismo hay una ceguera política muy, muy grave, e insisto, ya se lo he comentado a usted un par de ocasiones, cada vez me preocupa más que nosotros caigamos en una vorágine tipo Ruanda. Ruanda 1994, cuando a través de programas de radio sembraron tanto odio, tanto rencor, que vino una matanza de más de 1,5 millones de personas, se mataban padres con hijos, hermanos entre sí, una cosa verdaderamente atroz, y todo indica que nosotros no hemos aprendido la lección. Yo he escuchado algunos, entre comillas, periodistas diciendo que había que entrar a la embajada nicaragüense a sacar a Martín, que había que romper relaciones diplomáticas con Nicaragua, y todos los calificativos y epítetos que le han puesto a Ortega son nada para los que esa misma gente en algún momento se atrevió a decirle a Noriega. Entonces, hemos pasado al insulto, a la diatriba contra un Estado que, cualquiera que sea nuestra opinión sobre el mismo, tenemos que respetar para que nos respeten. Y la figura del asilo, don Guillermo Ruiz, no es una figura de caprichos, no es una figura de emociones. Claro, yo quería hablar de eso con usted ahora, después de la pausa, para poder extenderme un poco sobre la figura del asilo, porque normalmente lo tenemos al revés. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos notado, aquí mi productor me lo decía ayer, él me decía, ese video del doctor Bernal va a tener un pico de nuevo por lo que pasó en la embajada. Y a pesar de que hay una obsesión mediática por Martinelli de hace más de 10 años, enfermiza en algunos casos, la gente no está informada. O sea, la gente está tan desinformada que cuando nosotros subimos este video de usted ayer con la explicación, esta es una emisora con una audiencia respetable, doctor Bernal, así que nos escuchó bastante gente. Y además se sumó casi, le voy a decir exactamente la cifra, a esta hora el video lo han visto 21.961 personas y sigue subiendo. Y eso tiene que ver con el hecho de que lo que usted acaba de decir, han escuchado a tantos abogados decir tantas cosas diferentes que ya no creen en nadie. Entonces creo que aquí lo que hace falta es educación. Y también me aterroriza que no haya suficientes explicaciones convincentes en el mundo del derecho en Panamá para temas de derecho, que debería el Colegio de Abogados despertar y decir, o las facultades de derecho de la Universidad de Panamá, y ¿qué está pasando? Que aquí la gente no le cree a nadie, porque tienen tantos abogados diciendo tantas cosas en televisión y en algunas radios, y ni hablar de los periódicos, que uno se queda pensando qué es lo que pasó aquí. Efectivamente, en una situación muy preocupante, y sobre todo el silencio de muchos que deberían ser los primeros en hablar, no en hablar por hablar, sino en educar. Las autoridades tienen la obligación, ¿verdad?, de instruir también. Las universidades tienen el compromiso y la misión. Aquí en este país fácilmente debe haber, calculo yo, por lo menos 50 profesores de Derecho Internacional Público. No he escuchado a ninguno de ellos dar las explicaciones correspondientes, porque las cosas tienen que ser explicadas por los que saben y por los que tienen una especialidad en esas ramas. No he escuchado a profesores de la escuela o la facultad, ya no sé ni lo que es, de Relaciones Internacionales. No he escuchado a asesoría legal del Ministerio de Relaciones Exteriores asumir su responsabilidad y sus atribuciones legales y constitucionales. Entonces, esto es una torre de Babel, para decirlo así. Depende quién habla y usted va a escuchar las atrocidades más atroces. Entonces,
muy peligroso porque anteponen sus intereses personales, su ignorancia o su favoritismo, o sus inclinaciones a la verdad de las cosas y a la normativa. Entonces, cuando usted puede hacer eso, que no es tampoco correcto, con la legislación local. ¿Por qué? Porque aquí el 99% de la población no conoce la Constitución ni las leyes. Por eso hay tantos problemas. Ese es el principal problema. En segundo lugar, porque aquí a la gente le importa tres pepinos con lo que digan las normas, porque tienen un padrino, o tienen un amigo, o tienen un conocido para que le arregle el problema. Pero ¿qué pasa? Cuando usted entra al escenario internacional, allí no es lo mismo el violín que la guitarra, porque ahí hay normas que, como estados, tenemos que cumplir, no como político partidista o como que esté a favor o en contra de un gobierno o de un personaje. Y además Panamá se desluce todos los días porque le viola o autoviola el artículo 4 que dice Panamá acatará las normas de derecho internacional. Y las normas de derecho internacional son taxativas, nos gusten o no nos gusten. Y en materia de asilo, que es una figura tan especial y tan rica, llena de enseñanzas en la historia, sobre todo latinoamericana, desde el Convenio de La Habana de 1928 hasta nuestros días, y que tiene tantas historias, sobre todo este país que tuvo que lidiar con tantos asilados después de la invasión, ¿verdad? Y que tuvo que cumplir con la obligación de otorgarles el salvoconducto, a pesar de que el gobierno de Endara y un montón de gente no querían que se otorgaran, y hubo que hacerlo, a figuras deleznables, torturadores, criminales, asesinos, y hubo que dejarles el salvoconducto. Pero ¿qué pasa? Usted oye cosas que ya han sido superadas por los acontecimientos históricos. Aquí la gente se quedó en el Convenio de La Habana, y ya desde el 54 existe el Convenio de Caracas, que es más clarito que el agua de tinaja. El que califica, es el que concede el asilo, es decir, el Estado asilante, es el que dice si es un delito común, político o lo que usted quiera. No es el Estado territorial al cual pertenece la persona que busca asilo. Llámese Martinelli, llámese Guillermo Ruiz, llámese Miguel Antonio Bernal, como se llame. Y en segundo lugar, el Estado territorial está en la obligación de otorgar el salvoconducto. Eso lo dice el convenio. Eso no es cuestión de que si a mí me cae bien o me cae mal, mañana o pasado se mete en una embajada de cualquier país un delincuente, un asesino, el que va a decidir si es un asilo político o no es el país que lo recibe. ¿Cuántas personas no se han visto obligadas a abandonar? Pero en este caso que nos atañe, el Estado nicaragüense, en su nota al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue bien clara. Hemos otorgado asilo político y solicitamos el salvoconducto. Ahora viene la cosa que si yo quiero que Martinelli se vaya o no se vaya, oye, ven acá, pon cada cosa en su lugar, mijo. Pero a mí lo que me mortifica enormemente es con qué seguridad dicen una serie de atorrancias. Increíble. Me quiero ir. Y con un desparpajo. Me quiero ir para allá, doctor Bernal. ¿Me permite un par de minutos para ir a la pausa? Porque de verdad la liviandez con la que se habla en este país, en los medios de comunicación, es impresionante. Así que vamos a la pausa y regresamos aquí en La Mañana en Compu Radio. La mañana estamos de vuelta con el doctor Miguel Antonio Bernal, que por cierto, hablando de carnavales, le manda saludos el doctor Carlos Guevara Man. Se encuentra en Cartagena, Colombia, ya preparado para los carnavales, que lo está escuchando perfectamente bien a través de nuestra app. Dice que se escucha clarito y lo felicita por la excelente clase de Derecho Internacional que está dando en este momento. Y doctor Bernal, para hacerle la pregunta rápida, yo he escuchado desde que hay que juzgar a los miembros del SPI por haber dejado que el señor saliera de territorio nacional, y también que incluso escuché a uno que es un supuesto especialista en derecho internacional lo dijo, decir de que si Panamá arma un caso con unos buenos abogados, pues puede lograr evitar que Martinelli pues tenga que ir a Nicaragua. Y yo me quedé pensando, ¿de dónde sacan a esta gente? Porque yo tengo entendido, sin ser abogado, eso no, ninguna ni la otra funcionan así. Entonces, teniendo una persona que sí sabe, me gustaría saber cuál es la verdad, doctor Bernal.
Mire, mientras nosotros estemos en el terreno de los odios y rencores, la ceguera va a seguir predominando y no la lucidez que debe existir. Cuando uno toma partido por la justicia, uno tiene que estar claro de que la justicia tiene que estar por encima de cualquier partido. Si no, entonces no se trate de hacer el justiciero, como pretenden algunos. Entonces, en segundo lugar, empecemos por la metodología misma de poner las cosas en su contexto, porque yo personalmente no puedo caer en ese supuesto método estructuralista de que sacas las cosas de su contexto para estudiarlas. Tú tienes que estudiarlas dentro del ambiente o el contexto en el cual se dan. De otra manera, está falseando el análisis científico que se requiere. El asilo es una figura internacional, del derecho internacional público. Hay asilo territorial, hay asilo diplomático. Asilo territorial es cuando una persona entra al territorio de otro estado y pide que le protejan su vida por las razones X, Y o Z. El asilo diplomático es cuando una persona entra a la sede o embajada de otro estado y solicita el asilo. Ha habido en nuestra historia latinoamericana hasta ahora 3 convenios sobre asilo: el de La Habana del 28, el de Montevideo del 33 y el de Caracas del 54, que tiene 24 artículos. Ese convenio de los Estados americanos sobre asilo diplomático, firmado en Caracas el 28 de marzo del 54, rige para Panamá. Y Panamá está en la obligación, como Estado miembro de la sociedad internacional, de acatar el contenido de dicho convenio. Ese convenio, en su artículo 2, dice: todo Estado tiene derecho de conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega. Fíjese bien, todo Estado tiene derecho de conceder asilo. O sea, no somos nosotros los que le podemos decir a X Estado: no le deja asilo a fulano o a mengano. Es una potestad soberana del Estado. Es más, este país nuestro, Panamá, le ha dado asilo a figuras deleznables, a criminales imperdonables. Lo que pasa es que aquí tenemos la memoria corta. A mí no se me olvida el Shah de Irán. Vamos a empezar por ahí. Segundo lugar, Cedras, que mató a mansalva, haitiano, y llegó aquí con 78 maletas llenas de dinero y por ahí anda todavía. Y no quiero hacer la lista larga porque es extensa. O sea, nosotros hemos sido un vertedero de políticos desechables de sus países y le hemos dado el asilo porque es una obligación que tiene todo Estado de concederlo o de negarlo. Ese es su derecho. Entonces, ¿qué pasa? La convención también dice que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de persecución. No es el Estado territorial, no es el Estado del cual la persona pertenece, es el Estado que da el asilo. Es más, el artículo 5 de la convención dice que el asilo no podrá ser concedido sino en caso de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal. También dice esa misma convención, ¿verdad?, que el Estado territorial está en la obligación de entregar el salvoconducto. Dice así, y me permite que lea, artículo 12. Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero. Y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias que se refiere al artículo y el correspondiente salvoconducto. Está obligado. Yo entiendo que pueda haber por X, Y, Z razón centenares de miles, millones de personas que en este país no quieren que le den el salvoconducto, en este caso al señor Martinelli. Ese es su derecho a opinar, pero Panamá tiene que acatar. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿por qué Panamá no ha dado el salvoconducto? Hombre, porque este es un caso que va a ser
muy pronto interesantísimo para las academias, no solamente la nuestra, sino la de otras universidades, porque en otros países estudian las situaciones, como el caso de Brecht, por ejemplo, se estudia ya en muchas universidades, como la corrupción se estudia en muchas universidades, en Panamá no. Las universidades que se respetan están llenas de enseñanzas tanto en derecho como en otras facultades de cosas que están pasando. Entonces, ¿qué pasa? Este es un caso político. Desde hace rato, para mí, desde el momento en que a usted le violan olímpicamente el debido proceso, usted se sale del mundo jurídico para caer en el de la venganza política. Y eso es lo que ha pasado, pero aquí no va. Cuando uno dice eso, dicen que uno está emplanillado por Martinelli. Ya quisiera Martinelli. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, hombre, sería cegarse, no darse cuenta que la metiche está metida hasta la zapatilla en este asunto para que no se otorgue el salvoconducto. ¿Qué persigue Washington al no querer que se le dé el salvoconducto a Martinelli? Hombre, simplemente no perder la cara, porque como ellos declararon a Martinelli corrupto, hombre, ellos consideran una afrenta que Martinelli ahora, para hablar así, con nombre y apellido, logre salir asilado a un país y entonces ellos quedan como van a quedar. Entonces ya le dijeron a Cortizo, usted no va a dar el salvoconducto. Y yo quiero que me venga alguien del gobierno a decir que lo que estoy diciendo no es verdad. Que lo que pasa es que ellos creen que aquí todos somos tontos o idiotas o no estamos analizando lo que está pasando. Y en último caso, don Guillermo Ruiz, con todo respeto, Martinelli es un accidente. Aquí hay problemas mucho más serios que el asilo de Martinelli, que no estamos ni siquiera conociendo o analizando o tratando de solucionar, y nos estamos dejando llevar por las pasiones, porque estamos en medio, no se nos olvide, su electoral. Entonces, estamos mezclando peras con manzanas sobre pretexto de que son frutas. Y para quienes no aceptamos salirnos del análisis que corresponde de un ángulo académico, científico, docente, hombre, somos vilipendiados. Perfecto, no hay problema. Yo no voy a entrar a discutir ese asunto. Pero hoy por hoy, más temprano que tarde, si Panamá va a acatar las normas de derecho internacional, va a tener que dar el salvoconducto al señor Martinelli. Ahora, ¿qué pasa si no se lo da? Bueno, lo que quieren algunos, porque han ido tan lejos que lo han dicho. Uno, quieren que Panamá rompa relaciones con Nicaragua. Fíjense usted por dónde vamos. Porque dicen que si Panamá rompe relaciones con Nicaragua, el SPI o el Senafrón o no sé quién puede entrar a la embajada y sacar a Martinelli. Fíjese usted ya por dónde va la cosa. Y están caldeando los ánimos. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que meternos en problemas con otro Estado con el cual Panamá mantiene relaciones, cualquiera que sea nuestra opinión personal sobre su régimen? Si para nadie es un secreto qué clase de régimen existe en Nicaragua y no es de ahora. Si tiene más de 10 años de estar ahí. Ahora se han acordado y le han llenado de todo tipo de etiquetas al gobierno nicaragüense. Y respetando también, diría yo, en última instancia, a la propia población nicaragüense. O sea, estamos haciendo cosas indebidas, hombre. No podemos cegarnos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se ciega, cuando usted tiene una persona que no quiere ver las cosas, de nada sirve que usted le prenda la luz porque va a cerrar los ojos. Cuando la gente no quiere ver algo, no lo va a ver. Y entonces, este ejercicio que con usted hacemos, gracias a su hospitalidad y de Radio Ancón, de tratar de aclarar, al final del camino, a usted y a mí nos meten en el mismo cartucho para insultarnos y faltar el respeto, ¿verdad? Porque no estamos diciendo lo que ellos quieren oír. Entonces, ese es como el problema de la constituyente. Yo tengo décadas de estar hablando y no voy a dejar de hablar de la constituyente porque yo creo, yo defiendo principios, yo no estoy en esto aquí por otra cosa. Entonces ahora sale un candidato de esto que nunca falta decir que él va con la paralela, sabiendo que la paralela no es constituyente, engañando a la gente. Sale otro a decir que él va a reformar 3 artículos de la Constitución a través de 2 asambleas. O sea, todo es una política de engaño, de engaño, de engaño.
negando la realidad. Mientras nosotros no entremos a transformar una serie de situaciones institucionales y constitucionales, estamos yendo ya no al abismo, sino quién sabe a dónde vamos a parar, don Guillermo Ruiz. Oiga, doctor Bernal, ¿Eh? mire, yo recibo todos los meses, yo imagino que usted también, y mucho más que yo, información de empresarios, de periodistas extranjeros, de gente que quiere hacer negocio en Panamá o que quiere hacer algo en Panamá y se encuentra con lo que se encuentra. Es un país que está podrido moralmente. Yo trato de explicarlo de la forma más sencilla posible para que la gente no me diga que soy antipatriota, porque aquí de una vez lo califican, ¿no? Cosa que a mí ya no me importa. Pero ya sucedió algo que ya me molestó, entonces yo quiero que usted escuche un audio. A mí me llegan muchos, mucha gente que me... Pero ya... Mire cómo andamos. Ayer yo veía cómo se transmitía en diferentes medios de comunicación que si llegaba el perrito a la embajada de Nicaragua, que si llevaban papel higiénico, y me quedaba pensando, hemos llegado a este punto donde a estos muchachos lo han alineado mentalmente de tal manera que les han hecho ver que eso es información. El gobierno de Panamá no es claro en nada. Aquí se perdió un cardenal, no sabemos nada qué pasó. A un comisionado lo agarraron en Chiriquí, no sabemos qué pasó, nos dieron unos detalles. Hay un operativo que pudo haber terminado en tragedia. Usted vio eso, cómo estaba lleno de buses y cosas. Algo con un fiscal. O sea, aquí se dicen cosas. Y un día me dice alguien de un canal internacional, una persona, una periodista importante en Latinoamérica: oye, mira, me está pasando esto en el Ministerio de Seguridad, nadie me habla, la persona con la que hablaba la echaron. Sabrá Dios por qué, yo sospecho que tiene que ver con temas electorales, no sé. Pero yo quiero que ustedes escuchen cómo personas influyentes en Latinoamérica están viendo a Panamá. Escuche esto, doctor Bernardo. Vale, Guillermo, nosotros la próxima semana pues vamos a estar en el Darién con o sin autorización, con o sin ese papel firmado, así Senafront nos persiga y nos trate como coyotes. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo porque pues para nosotros la libertad de informar va por encima de cualquier cuestión política o desorden administrativo, diría yo. Entonces, sí, de todas maneras que sepas que si nos pasa algo a nivel migratorio o alguna cosa, pues te estaré contando también para que de pronto nos ayudes. No creo que lleguen al punto de deportarnos ni nada, pero sí que es agregarle muchísimo estrés a una misión que ya de por sí es bastante estresante y que es bastante peligrosa. Con decirte esto, fue más fácil obtener el permiso por parte del Plan del Golfo, del Clan del Golfo, que son unos criminales, que por parte del Ministerio de Seguridad de Panamá. Así te la pongo para que sepas. Eso es lo que hay. Y esta, no voy a decir quién es, por supuesto, pero es una persona muy influyente en el periodismo latinoamericano. Así es que ven a Panamá, doctor Bernal. Sí, es muy triste lo que está sucediendo y es lo que mucha gente no se quiere enterar. Están distorsionando toda una serie de procedimientos que son de obligatorio cumplimiento, tanto en el terreno de la información como en el terreno procesal, sea este civil, penal, comercial, de cualquier naturaleza, porque aquí la arbitrariedad está primando sobre la seriedad de las normas y las violaciones son permanentes. Eso que usted acaba de señalar, mire, yo estaba leyendo ayer en el ABC de España una multitud de información sobre la desaparición provisional, ¿no? del cardenal, que aquí en Panamá las autoridades lo han manejado con un hermetismo que levanta especulaciones y sospechas. Entonces, en España están más informados que nosotros aquí en Panamá. Igualito que cuando la dictadura, que cuando murió Torrijos, en el mundo entero supieron antes que nosotros. Aquí lo supimos 12 horas después, porque cerraron todos los conductos de información. Pero ahora las cosas han ido cambiando porque hay más posibilidad. Usted entra a un diario español y usted tiene más información sobre lo que está pasando. Usted entra a un diario mexicano, a un diario, o sea, vamos a ver, mire, afuera de Panamá hay más información sobre la realidad del canal. Es un desastre.
Un desastre. Pero ¿a quién le importa? Porque ya los señores dueños de este país, ¿verdad?, decidieron volverse mineros y no canaleros. Y ahora con este tema de Martinelli, usted lo ha dicho muy bien, hay un viejo refrán, creo que es asiático, para no decir que es chino, ¿verdad?, que dice, haz ruido al este y golpea al oeste. Entonces a nosotros nos tienen mirando para un lado mientras están, mire, un subcomisionado lo agarraron embarrado de droga hasta por los oídos. No se ha sabido, pero es que ya no es el primero, ¿no? Ya la gente empieza, Senafrón, droga, no porque la cojan, se la cogen, es decir, se la chupan, pero no se puede decir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde nos quieren llevar? Es ahí el peligro real, don Guillermo Ruiz. El peligro no es que si Martinelli se va o se queda hacia el salvoconducto. No, las cosas son más graves, mucho más graves. Pero como somos amantes de la personalización, entonces despolitizamos las cosas que tienen que ser analizadas científicamente, porque la política es ciencia. La política no es capricho. La política no es que porque a mí me da la gana de decir, como dijo bueno, ni para qué señalar las cosas que están diciendo, que uno dice siglo XXI, porque si dijeran esas cosas en el siglo XV o XIV uno lo puede entender, pero es que estamos en el XXI, mijo. Usted no puede andar por ahí pretendiendo dirigir un país u ocupar una curul en la Asamblea Legislativa o una alcaldía o una cosa esa que llaman representante de corregimiento, ¿verdad?, con un mundo de ignorancia, de desfachatez, de arrogancia, de prepotencia, de soberbia, de incapacidad, de ineptitud. No, señor, eso tiene que acabarse. ¿Pero qué pasa? La población, 54%, está metida en un partido político a sabiendas que los partidos políticos son los padres, la madre de la corrupción. De la corrupción. Ellos quieren ser gobierno para seguir la fiesta como ha pasado estos últimos 30 años. Entonces, bueno, hay gente que le gusta vivir ese mundo así ese es su problema, pero hoy por hoy, que se dejen de estar diciendo que hay que invadir la embajada, que hay que esto, o sea, oiga, por favor, mídanse, ¿no? Entonces, lo que llama la atención, don Guillermo Ruiz, y tal vez lo podemos conversar próximamente, es la armonía que hay entre diferentes periodistas para decir cosas que no son el mismo vocabulario. Todos se han puesto de acuerdo para decirle a Martinelli gallina, rata y no sé qué otro tipo de apelativo animal, ¿no? Qué casualidad, ¿no? O sea, esas cosas no son casuales. Aquí hay unos directores de orquesta que quieren llevarnos a un enfrentamiento que es a lo que yo le temo. Yo no creo en la violencia, ni siquiera en la violencia verbal, pero están sembrando vientos y no estamos preparados para cosechar las tempestades que se nos vienen encima. Y yo no sé cómo va a ser esto después de Carnaval, porque las pasiones las están alimentando de odios y rencores. Estamos dejando de lado lo más importante que tenemos nosotros, que somos humanos. Y como humanos tenemos que tener también un comportamiento consone con esa especificidad que nos diferencia de los animales, la razón, la racionalidad. Allá los que no quieren ser racionales, pero que no se vengan a meter con los que queremos seguir usando el discernimiento para entender las cosas, aunque no podamos cambiar alguna, pero por lo menos entenderla. Eso ya de la época de los griegos fue lo que predominó para la filosofía. Y nadie le decía a Aristóteles y a Sócrates y a Solón, ¿verdad?, una serie de epítetos porque disentían de ellos. Entonces, vamos a ver, don Guillermo, pero esto no va para bien. Pero bueno, tenemos que seguir tomándole el pulso a la nación y aunque a muchos no les guste el diagnóstico, creo que mientras estemos en capacidad de diagnosticar y ojalá podamos seguir conversando con usted a través de estos canales. Y yo no soy uno de los 180 pagados para decir que todo está bien. Así que ni me interesa tampoco. Y en esta emisora tampoco hay gente así. Así que puede seguir diciendo que aquí somos negativos, porque me lo dicen, que todo es malo, que me lo dicen. Y bueno, mientras que podamos, vamos a seguir diciendo la verdad, porque para no decir la verdad, mejor me quedo durmiendo, que a mí me gusta dormir. Y doctor, verdad, yo estoy seguro que usted tiene otras cosas que hacer a esta hora. Así que para pegar mentiras, mejor busque en otro lado. Efectivamente.
Doctor Miguel Antonio Bernal, le deseo unos días de asueto buenos y pase un buen fin de semana también. Mis saludos a usted y a su audiencia y a su equipo. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Un abrazo. Era el doctor Miguel Antonio Bernal con nosotros aquí en el Sillón de Ancon por Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com.